Buenas noches, Anita. Mi grupo está conformado por David Ati, Samuel Caiza, André López y mi persona, Pamela Larrea. Somos el grupo 3 y vamos a hablar acerca de la elaboración de filamentos 3D con plásticos reciclados en la ciudad de Riobamba. Como sabemos, en la actualidad se han generado miles de toneladas de desechos plásticos al día que en muchos casos acaban en los vertederos o terminan en los océanos, afectando a toda la fauna marina y también al planeta. Este proyecto de investigación se centra en la elaboración de filamento 3D a partir de residuos plásticos en la ciudad de Riobamba, ya que el plástico genera un gran impacto al medio ambiente y es un elemento fácil de reciclar para la elaboración de nuevos productos derivados del mismo. El planteamiento del problema. Como sabemos, la contaminación por residuos plásticos es uno de los problemas ambientales que más afectan a nuestro planeta. Por lo tanto, para hacer una reducción drástica del plástico necesario, es importante enfrentar la crisis global de contaminación mediante el reciclaje de residuos plásticos, en donde se sensibilizará a las personas que al reutilizar los elementos reciclables, se debe entender que reciclar ayudará al planeta. Los objetivos. El objetivo general de esta investigación es crear filamento 3D a través de residuos plásticos obtenidos del sector perímetro de las industrias en la ciudad de Rebanda. Los objetivos específicos son analizar las ventajas de los nuevos productos fabricados a partir de residuos plásticos como una alternativa para la reducción de la contaminación ambiental. También interpretar la opinión del público en general sobre el uso de la impresión 3D y demostrar la obtención de nuevos materiales a partir de la materia prima fabricada. La hipótesis. La aplicación de procesos para reutilizar los plásticos desechados permite crear y producir cosas nuevas y diferentes con una mejor fabricación, lo que será beneficioso en el futuro en varios aspectos, ya que mantiene los costos bajos y los beneficios son mayores. Las variables de investigación. La variable independiente es la cantidad de residuos plásticos que se acumulan, como las botellas, las tapas, etc. Y la variable dependiente es el número de alcancías, portaesferos y artículos de oficina fabricados a través de plástico utilizados en este proyecto. El marco teórico. Tenemos los antecedentes de investigación. En el 2019, en la ciudad de Guayaquil, se instalaron las primeras máquinas recicladoras. Estas brindan a los usuarios el beneficio de recibir la devolución de 2 centavos de dólar que se paga como impuesto a cambio de una botella de plástico. Las primeras tecnologías de impresión 3D se remontan en el año 1984 y en la década de los 90 se empezó a utilizar el filamento plástico, reduciendo así los desperdicios de material observado en la estereolitografía. Y desde 1950 hasta la actualidad las aplicaciones de la extrusión fueron creciendo. En las bases legales, según la Ley Orgánica de la Racionalización, en el artículo 1 se presenta la ley como un objetivo de establecer el marco legal para regular la generación de residuos plásticos, la reducción progresiva, la reutilización y también el reciclaje de los residuos. Y en el artículo 7 de la gestión integral de plásticos en el Ecuador se debe promover de manera efectiva la reducción para poder minimizar las cantidades de residuos plásticos a través de diferentes acciones como mejoramiento de procesos tecnológicos o sustitución de materia prima. Para las bases teóricas, sabemos que el plástico tiene facilidad para adquirir ciertas formas y son materiales sintéticos y derivados del petróleo obtenidos de procesos de polimerización. La biodegradación sufre la unión de microorganismos a la superficie del polímero, luego del crecimiento de microorganismos empleado al polímero como fuente de carbono y también la degradación final del polímero a CO2 y agua. La contaminación es la introducción al medio ambiente de sustancias nocivas por organismos vivos, aunque algunos tipos de contaminación son de origen natural y la mayoría es causado por el hombre.
El reciclaje es un proceso mediante el cual las materias primas que componen los materiales que utilizamos en la vida, como el papel, el vidrio, el aluminio, una vez finalizada su vida útil, son recicladas y se convierten en nuevos materiales. La impresión 3D es un proceso en el que se crea un objeto físico en 3 dimensiones a través de un objeto o modelos digitales mediante una impresora 3D, que estos pueden usar diferentes tecnologías. Y por último, también tenemos los filamentos, que es la materia prima que se utiliza en impresoras 3D para crear diseños y todas las cosas increíbles que puede hacer las impresoras. Bien, para la metodología usamos el método hipotético deductivo, que básicamente este método nos va a dar a conocer la hipótesis que realizamos anteriormente para la investigación y también en base a esto buscaremos refutar y falsear la hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deberán confrontarse con los hechos. Para el método cualitativo cuantitativo, básicamente es el significado en el que desarrollamos este tipo de investigación, por lo que vamos a pretender conceptuar sobre la realidad con base a la información que investigamos y obtuvimos en este proyecto. En el siguiente. Para la fase uno, que son los trabajos preparativos, se recopilaron información básicamente relacionada al objetivo de este estudio y de este proyecto, que básicamente son donde se recogerán las muestras de los residuos plásticos para de esta manera posteriormente diseñar los filamentos 3D a bases de informaciones bibliográficas relacionadas al plástico y también las consecuencias que éste puede tener alrededor del planeta y sus consecuencias. La fase 2, que es el análisis de las muestras, en donde, en donde se revisó la cantidad de muestras para la elaboración de los filamentos 3D a base de botellas plásticas, así también como las medidas de las botellas, también su grosor, a la vez también su resistencia al momento de realizar los filamentos, partiendo de la problemática existente que se planteó anteriormente, la cual es la contaminación de los plásticos y la acumulación de dicho material en ciertos sectores que pudimos observar. Para la fase 3, que es el plan para el procesamiento de la información, en donde se hizo la revisión crítica de información recogida, en donde tenemos 5 procesos. Para el primer proceso, el cual es la repetición de la recolección de ciertos casos individuales. El punto 2, la tabulación o cuadro según cada hipótesis o variables. El manejo 3, sobre el manejo de la información. El punto 4, el estudio de los datos para la presentación de resultados. Y el proceso 5, que sería el último de la comprobación de hipótesis. Acerca de la población y muestra, básicamente definimos la muestra que se tomará para realizar este estudio, el cual a su vez también es necesario definir la población de la manera correcta y precisa, en donde a continuación voy a señalar la población y la muestra que nos basamos para este proyecto, donde la población es el sector que se estudió, que es el perímetro de las industrias en la ciudad de Riobamba, y la muestra, que es donde se obtiene el porcentaje de residuos plásticos del sector de la ciudad de Riobamba, el perímetro de las industrias. El plan de recolección y procesamiento de la información, donde tenemos 6 procesos. En el proceso 1, el cual es distribuir el trabajo de la investigación para cada integrante,
del grupo para recolectar todo tipo de información acerca de los plásticos. En el proceso 2, del cual es la realización de reuniones por medio de Zoom para quedar de acuerdo al momento de realizar el estudio. También tenemos que tomar en cuenta la disponibilidad de cada uno de los integrantes para realizar el proyecto. En el proceso 3, que es los instrumentos de investigación que se aplicarán para varios tipos de documentos, el cual están relacionados al tema de estudio, los cuales también pueden incluir encuestas, fichas de contenido o fichas bibliográficas. El punto 4, que es donde se revisará y se analiza cada punto de la investigación recogida por cada integrante y la verificación de su procedencia y validez. El punto 5, que sería básicamente ya finales, que es el proceso de impresión, donde se carga el diseño seleccionado por el programa Houdini FX. Después también se procedió a delimitar un área en el que se imprime el diseño y por último tenemos que, a través de la información que se recogió anteriormente para el estudio, se hicieron tablas y representaciones gráficas de los mismos. Acerca de los recursos, se plantearon dos recursos humanos y recursos materiales, en donde el recurso humano es del tipo de investigación, donde se necesitaron la colaboración de todos los integrantes de este presente proyecto, así también como la ayuda del señor Cristian Ordóñez, ya que él nos va a facilitar o nos facilita el uso de la impresora 3D para los filamentos y la producción e impresión de este mismo. Los de recursos materiales, que son los recursos que usamos, que son las botellas plásticas, de impresoras 3D, tijeras, computadoras, celulares, navajas, tornillos, etcétera. Siguiente. Para los recursos financieros se compró un rodillo que fue alrededor de $1, la impresión de $15, también la máquina de transformación de $6.50. En el transporte también de $3, el material de $5.25 y las impresiones de papel, que cada una fue de $1.25. Por último, también tenemos el material de ensamble de $9, la pintura alrededor de $2.50, pinceles en 75 centavos. Y bueno, para el costo total de esto tuvimos que sumar cada uno y nos dio un valor de $43.25, que fue lo que costó básicamente el proyecto. Resultados de encuestas y elaboración de filamentos. Los resultados acerca de la encuesta que obtuvimos en este proyecto son las siguientes. Está de acuerdo en utilizar los filamentos 3D para repuestos de electrodomésticos. Aquí se muestra lo que sería que un 81.82% de personas están de acuerdo en utilizar lo que serían los filamentos 3D para repuestos de electrodomésticos, mientras que el 18,18% no está de acuerdo, como podemos observar en la figura 1. ¿Qué tipo de impresión quisiera realizar? Aquí mostramos la mayor cantidad de personas con un total de 41,18% que prefieren realizar lo que sería figuras en impresión 3D. En segundo lugar se encuentra lo que serían las macetas con un total de 17,65%. En tercer lugar se encuentran los portavasos, tazas y máscaras con un total de 11,76%. Y por último se encuentra lo que serían las teclas con un total de 5,88%, como podemos observar en la figura 2.
¿Cree usted, ¿Cree usted que las impresoras 3D llegarán a ser un objeto cotidiano en el hogar? Se muestra lo que sería un total de un 100% en personas si están de acuerdo en que las impresiones 3D lleguen a ser un objeto cotidiano, como podemos observar en la figura 3. ¿Qué tipos de objetos conoce que puedan generar una impresora 3D? Se muestra que un total del 45,45% de personas conocen acerca de lo que son los objetos médicos como trasplantes y entre lo que serían trasplantes de órganos y también lo que serían los objetos domésticos que pueden ser generados en una impresora 3D, mientras que el 9,09% conoce que solamente se usa para tipo industrial, como podemos observar en la figura 4. ¿Qué futuro tienen las impresoras 3D? Se muestra un total del 38,46% de personas que opinan que las impresoras 3D forman parte de lo que sería la revolución industrial en nuestra época, mientras que el 30,77% creen que tendrán aplicaciones especialmente al campo de lo que sería la ciencia y desaparecerán en un futuro. Las impresoras 3D solamente pueden imprimir objetos pequeños. Se muestra un total del 45,45% de personas que opinan que las impresoras 3D no pueden tener grandes dimensiones capaces de imprimir edificios y el otro 45,45% opinan que las impresoras 3D son capaces de imprimir grandes dimensiones y el 9,09% opina que no es posible diseñar impresoras 3D más grandes, como podemos observar en la figura 6. ¿Estaría dispuesto a realizar una impresión 3D? Aquí se muestra el total del 100% de personas que están de acuerdo en realizar una impresión 3D, como podemos observar en la figura 7. Listo. Aquí vamos a detallar la parte del proceso de creación de las figuras y cómo se dio para la extracción del filamento. Primero, el primer paso fue la recolección de la materia prima, que en este lugar son las botellas de plástico. Tienen que ser botellas de plástico PLA con el signo del triángulo. Lo primero que hicimos fue lavar y desinfectar cada una de las botellas para evitar que existan residuos y pueda dañar a futuro el filamento o pueda ser inservible al momento de imprimir. En la primera y la segunda imagen estamos recolectando las botellas y realizando una limpieza de la botella para evitar cualquier anomalía dentro. En la tercera imagen se ve que el compañero está cortando la botella para poder extraer la parte que nos va a servir, ya que la parte que necesitamos era que esté lisa y no tenga ninguna imperfección. En la siguiente imagen vemos cómo ya se creó las tiras. Aquí principalmente fue necesario realizar las tiras de una manera uniforme, de forma que las tiras se puedan colocar dentro del fusor que está en la segunda imagen. Las tiras ya cortadas se colocan en esta varilla, que fue la varilla que se creó para implantar las partes de la botella. La botella se colocaba y se iba jalando poco a poco, y esto provocaba que se generara la tira como vemos. La punta de la tira se cortaba casi de forma como flecha y se colocaba dentro del fusor. Y de ahí la parte del fusor iba afuera, iba saliendo el filamento poco a poco. Al principio se tuvo que jalar el filamento generado para que encaje con el rodillo. Y de ahí iba, la máquina automáticamente iba jalando poco a poco con el rodillo, como vemos en la primera imagen. Y eso se generaba de forma automática. En la segunda imagen tenemos la parte del panel donde se colocaba la información del filamento y cuánto se iba a extraer. Y como vemos, el ventilador estaba funcionando al 100%, tenía un- tenía una temperatura de 210 grados para que el fusor pueda calentar y pueda ser extraído, y tenía un proceso de duración recién al inicio de 0,16 segundos, que era el 6%, que era el tiempo que se iba a demorar en generar todo el filamento. Y aquí en la primera imagen tenemos ya el filamento ya creado a partir de una botella de plástico de color verde. Este fue el primer filamento creado, ya que creamos otra de la botella que tenía el compañero, que es un poco más azul. Aquí en la segunda imagen tenemos la imagen del robot,
Como vemos, está siendo plasmada y siendo colocada de una manera uniforme para que evite algún tipo de impresión dañina o que se derrame mucho el plástico y esto provoque que queden imperfecciones. En la tercera imagen tenemos que las capas de las alturas y las capas iniciales se tuvieron que modificar para que haya una impresión más clara, más concisa y no se tenga tanto o sea, la imagen no la figura no esté tan distorsionada, sino evitarlo a lo más posible que la imagen, que la figura quede lo más uniforme posible. En la tercera imagen tenemos el filamento creado en la primera botella y en la segunda imagen tenemos el filamento creado a partir de la botella del compañero. En la tercera imagen tenemos la creación y la impresión prácticamente de la parte de encima de la alcancía. Como vemos, se va imprimiendo poco a poco y genera un círculo alrededor, que es el círculo que da como el área que se tiene que crear dentro del programa, como estaba anteriormente mencionado. Aquí tenemos en la primera imagen ya la figura ya creada. Como vemos, queda un poco de imperfecciones, pero poco a poco se va lijando para quitar esas imperfecciones. En la segunda imagen tenemos ya la parte de abajo ya impresa, ya creada y sin ningún tipo de imperfección. Como vemos, quedan partes, pero eso se va extrayendo poco a poco de la placa de impresión. En la tercera imagen ya tenemos ya la imagen ya creada y empezada a lijar, como vemos en la primera a la segunda, a la tercera, ya está un poco más lijada y está más uniforme. Aquí en la siguiente tenemos la figura del robot ya creada, el proceso de lijado. Y en la segunda imagen tenemos el proceso de la primera capa del pegamento acrílico para que tenga más resistencia, tenga más uniformidad y sea más fuerte y resistente a futuro. Igual estamos colocando en en la tapa y en la parte de abajo. Aquí tenemos ya aplicando la primera capa de pintura en el robot y en la parte de la alcancía. Podemos aplicamos dos capas, la primera capa de recubrimiento y la segunda capa para que quede el color más fijo. Aquí en la segunda imagen tenemos ya los robots ya secándose con la primera capa, igual la alcancía. Y aquí por último tenemos el proceso ya creado de las dos figuras. Y cada figura nos salió un total de 7,50 la impresión. Y tenemos un costo de impresión de la pintura acrílica de $2, sería 9,50, ya que nosotros mismos decidimos pintar, ya que muchos lugares de impresión ofrecen la pintura, pero nosotros decidimos pintar nosotros mismos para que quede evidencia. Y aquí tenemos la figura, las dos figuras ya pintadas, colocada el barniz y colocada la resina para que quede más resistente. Como conclusiones, podemos llegar a la conclusión de que se logró crear un filamento funcional con el tipo de máquina a usar mediante la recolección de botellas plásticas del sector del perímetro de las industrias, la cual obtuvimos 1,24 metros de filamento en el rodillo de impresión 3D, los mismos que fueron de utilidad para poder realizar la impresión, la cual no se gastó la gran parte. O sea, quedó casi un poquito más de medio metro, casi 0,62 metros, no medimos, pero casi un poco más de la mitad, casi un poco más de medio metro. Luego se analizó que los nuevos materiales obtenidos a base de filamento sea una ventaja que ayude a la contribución del impacto ambiental para mejorar la calidad de aire. También colocamos, por medio de este proyecto, se logró interpretar la opinión pública de varias personas a través de la encuesta sobre el interés acerca de la impresión 3D. Y como vimos, la gran parte de personas realizaría una impresión 3D, que esto fue un factor decisivo para la creación de estos productos. También se demostró que un tipo de filamento extraído de materiales reciclados puede tener una segunda vida. También, aparte de ser una buena opción, son resistentes y casi son muy económicos, ¿no? Ya que son aptos para ser reutilizados, que es lo más importante. Obtienen así nuevos materiales, ya que nosotros realizamos dos impresiones de materiales de oficina. Como mencionamos, se puede realizar materiales de cocina, materiales de industria para repuestos, para uso en personas, uso en diferentes aspectos, hasta uso en mecánica se puede usar este tipo de opciones. Y las recomendaciones principales fueron usar las botellas limpias y desinfectadas para evitar cualquier tipo de anomalía, cortar las tiras de plástico de una forma uniforme para que el fusor produzca un filamento, ya que la tira tiene que ser de 1,5 a 1 centímetro. También es necesario preparar la máquina de unos 15 a 20 minutos antes de imprimir
para realizar una limpieza de la misma, principalmente en el panel de impresión, ya que es donde siempre se imprime y sabe tener residuos. Pintar las figuras con pintura acrílica, ya que esta es más resistente a rasguños y manchas. Esta nos va a servir para mantener la pintura y la duración mucho más tiempo. También colocar una capa de pegamento acrílico al terminar de pintar para que el producto final tenga un mejor acabado y resistencia. También colocar las figuras al sol después de ser pintadas para que el color se fije en el plástico. Es necesario realizar este paso ya que el sol mantiene un calor, una temperatura que produce que la pintura acrílica se seque de una mejor manera y encima con la resina queda mucho mejor. También lijar las figuras después de terminar la impresión, que es más importante para que el momento de pegar la resina no quede en partes desuniformes. A continuación tenemos el video presentando las dos figuras. Como vemos, aquí tenemos la figura de la alcancía. Como vemos, la figura de la alcancía se puede desmontar la parte de arriba y por dentro se puede colocar, yo coloqué un paño, un adaptador de audífonos y un cargador de reloj. Vemos, es una alcancía grande realmente para lo que parece. Es grande, casi tiene el porte de mi palma y es muy útil. Esa parte muy resistente, la pintura no se sale y es muy duradera. Aquí tenemos el robot que es el pen holder, el sostenedor de lápices. Aquí está sosteniendo una USB. Como vemos, sostiene y no se cae. Tuve que moverle para que se salga de ahí. Es resistente. Igual, de la misma manera, resiste los lápices, que es la principal función. Como vemos, el robot y la impresión es resistente, es estable y no se mueve, no se cae, sino que está bien impresa y bien colocada. Aparte, la pintura está colocada con la resina. Y aquí tenemos las dos figuras impresas. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Anita.